Estamos acostumbrados a ver como fasor, ¿no? Entonces hagamos un pequeño código. A ver, B1, ¿cierto? Va a ser igual a, entonces hagamos un vectorcito en la primera columna, la magnitud, y en la segunda columna, el ángulo. Entonces, ángulo ¿de quién? De lo que nos dio ese fasor, ¿no? Aquí en MATLAB aquí se complica un poquito esto porque, pues, no muestra ese escalar, ¿no? Entonces, de esta manera, ya tenemos magnitud y ángulo, ¿listo? En calculadora, pues ya sale directo, ¿no? Este sería 1697.3, ángulo de 4.6827, ¿listo? Pero esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque esto es de fase, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos dio esto? 1697.3, 4.68. 1697.3, 4.68. Ah, 4.68. ¿Listo? 4.68. Esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta de la máquina trifásica es el voltaje de línea, ¿cierto? Y el voltaje de línea, el primario está en ¿qué? En estrella. Entonces, raíz de 3 por el voltaje de fase. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, vamos a hacerlo aquí en MATLAB. El voltaje de línea, ¿cierto? Ya la respuesta del primario, coloquémoslo así, sería entonces raíz de 3, ¿cierto? Por el voltaje de fase. Pero la magnitud. El ángulo se va a conservar, entonces por eso coloco aquí simplemente la magnitud. ¿Cuánto nos da ese voltaje de línea? 2939.8, ¿listo? 2939.8 voltios. Profe, a mí no me dio lo mismo, lo estaba haciendo aquí con la calculadora. Le recuerdo una pequeña diferencia. Cuando uno trabaja en MATLAB, MATLAB trabaja con todos los decimales. Ustedes están dando cuenta que yo le coloqué ahí format short y me muestra solo unos decimal o dos decimales, pero él está trabajando con todos los decimales. Entonces, las posibles diferencias que tenga, si usted estuvo trabajando aquí con calculadora y solo iba metiendo uno o dos decimales, lo va a tener una diferencia con esto. Bien, ese sería el voltaje de línea primaria. Bien, ahora, ese sería el primer punto de ese ejercicio. Fíjense todo lo que vimos ahí, todo lo que revisamos para poder hacer este punto. Ahora, interpretación. Resulta que el voltaje de entrada nominalmente es, si entran 3000, salen 380. Cuando nosotros conectamos carga, eso no se cumple, ¿no? El voltaje se regula. Entonces, aquí la pregunta de este ejercicio era, bueno, ¿yo cuánto necesito aquí en la entrada para que en la salida esté a 380 voltios cuando alimenta 50 kilowatts con un factor de potencia 0,6 capacitivo? Entonces alguien diría, no, pues aquí tiene que haber un poquito más de voltaje del nominal, ¿no? Porque ya sabemos que si conecto carga, el voltaje pues se regula. Resulta que como la carga es capacitiva, se presenta el efecto Ferranti. Y entonces fíjense que para tener 380 de salida, yo necesito ¿cuánto? 2939.8. O sea, necesito un voltaje menor al que había normalmente. ¿Cómo así, profe? Sí, entonces si el transformador tiene 3000 y está en vacío, saca más o menos 380. Si uno le conecta carga, pues diría uno, no, el voltaje tiene que regularse. Entonces, para que se mantenga, creería yo que tendría que alimentar con más voltaje. ¿Qué nos está dando esto? Nos está dando que el voltaje que tengo que tener aquí es menor a los 3000, 2938. ¿A qué se debe? A la carga que es capacitiva. Eso se llama efecto Ferranti. Entonces, ¿qué pasaría si yo le dejara los 3000 acá? Si yo le dejo los 3000 acá, acá el voltaje se eleva. Entonces ya no sería 380, sería ¿cuánto? Por ejemplo, 390 y algo. ¿Y por qué? Porque la carga, que es capacitiva, empieza a suministrarle energía reactiva al transformador y hace que el voltaje en los bornes se eleve. ¿Efecto qué? Efecto Ferranti. ¿Vale? Bien. La parte de ese... vamos a llevarnos esto. La parte de ese ejercicio que dice. Vamos a añadir una nueva página por acá. ¿Qué nos dice la parte B? Dice, potencia aparente de máximo rendimiento y rendimiento máximo del transformador para un factor de potencia unidad. Entonces vamos a hallar rendimiento. Resulta que, como repaso, el rendimiento de cualquier máquina, sea eléctrica, sea neumática, sea mecánica, sea lo que sea, siempre es la potencia que sale
dividido entre la potencia de entrada multiplicado por 100. Ojo, potencia que activa. Cuando yo tengo una máquina, a mi máquina yo le meto potencia para que me haga un trabajo y me saque potencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que sale y lo que entra? Lo que se pierde en la máquina, la potencia de pérdidas. ¿Ya? Quiere decir eso que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada menos las potencias perdidas. Bueno, en inglés, loss, ¿cierto? Losses, de pérdidas, de pérdida. O sea, de pérdida, ¿no? Con tilde en la E, no de pérdida, que es lost, con T. Bueno, entonces, lo que entra, hay unas potencias que se pierden por el propio funcionamiento de la máquina. Entonces, ¿qué potencias perdidas tenemos en el transformador? Entonces, las potencias que tenemos que se pierden en el transformador son las potencias en el cobre, ¿cierto? Las potencias de pérdidas, ¿en dónde? En el núcleo. Esas son básicamente las potencias de pérdida. De potencia activa, ¿no? Entonces, recordemos aquí, cuando yo tengo el circuito equivalente por fase, yo tengo por aquí viene una potencia activa de entrada. Los reactivos no los miramos porque la reactiva, recuerden que la reactiva no se disipa. La que se disipa es la potencia activa solamente. Entonces yo tengo unos consumos de potencia activa, ¿dónde? Aquí, miren. Aquí y acá. ¿Quién es esto? La pérdida del cobre del primario. ¿Quién es esto? La pérdida del cobre del secundario. ¿Y quién es esto aquí? La pérdida en el núcleo. ¿Ya? Cuando yo tengo el circuito aproximado, ¿sí? Tengo por aquí el núcleo. Voy a tener aquí la resistencia de corto y por aquí la reactancia de corto, ¿cierto? Entonces, fíjense, esta es la pérdida en el núcleo, aquí la resistencia, la reactancia, magnetización. Entonces, fíjense que en este circuito aproximado, aquí tengo las pérdidas en el núcleo y aquí tengo las pérdidas en el cobre. Entonces, ya las condenso en una sola expresión, ¿ya? En un solo elemento, ¿no? Bien, ¿cómo podemos hallar entonces una formulita para el rendimiento? Bueno, entonces, ¿quién es el rendimiento de un transformador? La potencia de salida. ¿Quién es la potencia de salida? ¿Quién sale del transformador? Entonces, si tenemos esto referido al primario, tenemos B2' por I2' por el factor de potencia entre ellos. ¿Sí? Esa es la potencia que sale aquí, monofásica. Ah, si es trifásico, pues multiplico por 3, ¿cierto? Porque son 3 transformadores monofásicos. ¿Quién va a ser la potencia de entrada? Entonces, la potencia de entrada, si yo despejo de aquí, la potencia de entrada, ¿sería quién? Paso esto para acá. La potencia de salida más las potencias de pérdidas, ¿cierto? Bueno, ¿quién es la potencia de salida? B2', I2' por el factor de potencia. Más, ¿quiénes son las pérdidas? Entonces, la pérdida en el cobre, mira, ¿dónde está? Aquí. ¿Quién sería? I2' al cuadrado por RCC, que es la energía que se disipa en esta resistencia. ¿Y quién es la pérdida en el núcleo? Bueno, pérdida en el núcleo. Si yo quiero hallarla de aquí, sería B de alimentación al cuadrado sobre RP. Esas serían las pérdidas en el núcleo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Eso es para el transformador monofásico. Ah, bueno, si yo quiero hallarlo trifásico, pues tengo 3 potencias de fase de salida, ¿cierto? Tengo 3 pérdidas en el cobre porque son 3 transformadores y tengo 3 pérdidas en el núcleo. ¿Por qué 3 pérdidas en el núcleo? Porque cuando yo hablo de un solo transformador, ¿cierto? Hablo de la rama de ese transformador. Entonces tendría esta rama, esta rama, esta rama. Entonces sería multiplicar por 3. Y si yo agarro y multiplico por 3 todo, saco factor común y es como cancelar por 3. Entonces, en realidad, si yo hago el rendimiento monofásico en condiciones de equilibrio, es igual al rendimiento trifásico. No hay ninguna diferencia. Bien. Pero esto acá, pues se le puede hacer un pequeño tratamiento. ¿En qué sentido? En sentido de una variable que se define como cargabilidad y es muy importante a nivel de que ustedes vayan a trabajar un operador de red o lo que ustedes quieran hacer, un transformador es cargabilidad. ¿Qué es la cargabilidad? El índice de carga, ¿sí? ¿De qué tan cargado está? Es decir, si el transformador está subcargado, ¿qué porcentaje de carga tiene el transformador? ¿Sí? Si está al 100%, si está sobrecargado. ¿Cómo se calcula el índice de carga?
vamos a llamar como C, y es fácil, es la corriente que sale del transformador sobre su corriente nominal, ¿sí? Entonces, si la corriente nominal del trafo son 10 amperios y están saliendo 5, el transformador está al 50%. ¿Ya? Entonces no comparo la potencia, comparo las corrientes. ¿Ya? Pero puedo tener esto referido al primario, y yo referido al primario, entonces no lo comparo con la corriente nominal del secundario, sino con la corriente nominal de ¿quién? Del primario. ¿Cierto? O puedo tener la corriente que entra al transformador dividido entre la corriente nominal del primario. Puedo tener estas formas. ¿Qué significa? Comparar con lo que se requiere. Si tengo la I2 referido al primario, pues comparo con la corriente nominal. Si tengo el circuito en el secundario, pues comparo con la corriente nominal del secundario, ¿cierto? O si tengo la corriente que entra por acá, entonces la corriente dentro de la corriente nominal. Cualquiera que ustedes quieran manejar. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo puedo despejar aquí I2'. I2', ¿quién es? Es la cargabilidad por la corriente 1 nominal. Y lo puedo reemplazar de arriba. Entonces, ¿quién es el rendimiento? El rendimiento sería V2' por la cargabilidad. Entonces, pasamos la cargabilidad aquí por la corriente 1 nominal por el factor de potencia. ¿Sobre quién? Entonces, V2, ¿cierto? Cargabilidad. Esto es la corriente 1 nominal por el factor de potencia más. Y entonces aquí está I2' al cuadrado. Entonces, la cargabilidad por la corriente 1 nominal al cuadrado, ¿por quién? Por RCC. ¿Más quién? Más las pérdidas en el núcleo. ¿Ya? Bien. Pero el rendimiento, no, por lo general lo damos en porcentaje, por 100%. Ahora, si yo miro esto y lo arreglo un poquito, me queda cargabilidad al cuadrado por la corriente 1 nominal al cuadrado por RCC, ¿cierto? Más las pérdidas en el núcleo. Bien. ¿Cierto? Entonces llegamos a una formulita que es cargabilidad por el voltaje 2 referido al primario, por la corriente 1 nominal, por el factor de potencia, sobre cargabilidad por el voltaje 2 referido al primario, por la corriente 1 nominal, por el factor de potencia, más cargabilidad al cuadrado por la corriente 1 nominal al cuadrado por RCC, las pérdidas en el núcleo, multiplicado por 100. Pero ahora, de las pruebas, ¿cierto? Hay dos pruebas, ¿no? Que hacemos, pues tres, la de CD, la de vacío y la de corto. Cuando yo hago, o hicimos ahorita la prueba de cortocircuito, ¿cierto? Nosotros recordamos el circuito equivalente que lo hicimos por aquí abajo. ¿Dónde está la prueba de corto? Fíjense aquí. ¿Qué pasa si yo agarro la corriente que entra? ¿Cuál es la corriente que entra en la prueba de corto? Recordemos que la corriente que entra es la corriente que nominal, ¿cierto? Nominal. Entonces, cuando yo hago aquí la corriente nominal al cuadrado por RCC, pues determina la potencia que se disipa acá, PCC. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que ¿quién es la corriente que entra a la prueba? La corriente nominal. Cuando la pasamos a monofásico, pues esto monofásico era la misma corriente de línea porque eran estrella. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo aquí esta multiplicación, uy, ¿qué pasó? Se me cerró el... Regálame un segundito, muchachos, voy a abrir. Al referirse, o el voltaje 1, estaba ahí en 2.980 y algo, ¿no? 30 y algo, bueno, muy cercano al 3.000, ¿no? Entonces, esto es una aproximación. Esto sería C por el voltaje 1 nominal, por la corriente 1 nominal, por el coseno de teta, más C cuadrado PCC, más P sub 0, ¿ya? Bueno, profe, pero ahí lo veo lo mismo, ¿no? Esa aproximación como que no ayudó mucho. Sí ayudó, ¿por qué? Porque ¿quién es voltaje nominal por corriente nominal? La potencia nominal del transformador. Entonces, el rendimiento es aproximadamente igual a ¿quién? A la cargabilidad, que es la comparación entre la corriente que sale y la corriente nominal, por la potencia nominal del trafo por el factor de potencia con el que opera. Dividido entre ¿quién? Entre la cargabilidad por la potencia nominal del trafo por el factor de potencia el que opera, más la cargabilidad al cuadrado por la potencia que se midió en la prueba de corto, más P sub 0. ¿Multiplicado por quién? Por 100. Si tengo un transformador trifásico, entonces, si esta es la potencia trifásica y esta es la potencia trifásica, esto tiene que estar multiplicado por 3, a menos de que esto sea la potencia medida de la prueba trifásica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta ecuación
aplica para monofásico y para trifásico, pero usted tiene que ser consciente de que si va a utilizar trifásico, pues todo tiene que estar trifásico, ¿no? No puede ser que aquí, por ejemplo, en el ejercicio que estamos haciendo, yo agarre la potencia nominal como 100 kVA y vaya y agarre la potencia de corto como 2000 kilowatts, que es la de fase, ¿no? Recordemos que aquí convertimos estos 6 kilowatts a fase. ¿Cuánto nos dio? 2 kilowatts. Entonces no puede ser que yo agarre para uno fase y para el otro trifásico, ¿no? Entonces, esta formulita de acá yo la puedo hacer de trifásico en monofásico, pero tengo que tener claro, bueno, si trabajo con trifásico, entonces esta tiene que estar en trifásico, ¿cierto? En trifásico. Si trabajo con monofásico, entonces la potencia nominal sería 100 kVA sobre 3, y la potencia aquí de corto serían 2, y la potencia vacío, la que me dio trifásica, dio 3, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Esto es una aproximación y es muy cercano al valor real. ¿Cuál es el valor real? Bueno, aquí no teníamos ninguna aproximación. Este señor de acá no llevaba ninguna aproximación, ¿cierto? Este es el valor exacto. Y si usted es duro para circuitos y le da pereza aprenderse fórmulas, pues lo hace mejor por aquí, ¿no? Por este. Y esto me da un valor exacto, ¿sí? Lo de abajo es una aproximación más fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque simplemente necesito la potencia nominal del trafo, ¿cierto? Los valores de las mediciones, de las pruebas, la potencia que medí en corto, la potencia que medí en vacío y el factor de potencia de la carga. No necesito más. Es una aproximación a lo que da realmente. Esto a lo que es el rendimiento real. ¿Vale? Bien, eso es rendimiento, pero el ejercicio no me está diciendo nada de rendimiento como tal. Me está hablando de rendimiento máximo. Máximo, potencia aparente de rendimiento máximo y rendimiento máximo del transformador. Entonces, este es el rendimiento para una condición de carga. Ahora, ¿qué representa el rendimiento máximo? ¿Sí? El rendimiento máximo es cuando usted con menos energía hace lo mismo, con menos pérdidas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les pongo el caso de un transformador. Porque un transformador no tiene su máximo rendimiento cuando esté dando la máxima carga, ¿no? Ejemplo, tengo este transformador, ¿ya? ¿Qué significa eso de máximo rendimiento? Entonces, supongamos, el transformador me está dando 1 kilowatt. ¿Listo? O bueno, pongamos para entenderlo mejor. La salida está en 0.8 kilowatts y la entrada está en 1 kilowatt. ¿Listo? Supongamos que el transformador es de 5 kVA. ¿Cuál es el rendimiento en esta condición? El rendimiento es del 80%. ¿Por qué? Porque del kilowatt que entra, el 20%, que son 200 vatios, se estaban disipando en pérdidas, en el cobre, en el núcleo, etc. El mismo transformador después empezó a dar más carga, ¿no? Y entonces, por ejemplo, está dando 1800 watts. Pero de entrada solo están 2000 watts. ¿Ya? ¿Cuál sería el rendimiento? Entrada sobre salida. 1800 sobre 2000. ¿Cuánto nos da? 90%. Pero el transformador lo seguimos cargando, un ejemplo. Y entonces ahí está ejemplo a 5000 watts de entrada y aquí está sacando 4200 watts. ¿Cuál sería el rendimiento? Entonces sería 5000 dividido, 4200 dividido entre 5000. 84%. ¿Qué pasa? Cuando el transformador opera con mayor rendimiento. El transformador opera con mayor rendimiento en esta condición. ¿Y por qué? Porque tiene menos pérdidas comparado con lo que es entrada-salida, ¿cierto? Pero si miramos los valores absolutos de las pérdidas, por ejemplo, aquí, ¿cuánto hay de pérdida? 200 watts. ¿Cuánto hay de pérdida aquí? También 200 watts, ¿cierto? ¿Y cuánto hay de pérdida aquí? Aquí hay 800 watts, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el valor de pérdidas como tal numérico, estaríamos diciendo que estos dos en esta condición tienen la misma pérdida. Pero ¿cuál tiene el mejor rendimiento? Este, porque está dando más potencia. Eso es lo que significa el rendimiento máximo, ¿ya? Y el rendimiento máximo ocurre a una condición de carga y factor de potencia. ¿Por qué? Porque el rendimiento depende de la carga, de la C, de la cargabilidad y del factor de potencia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hallamos un máximo o un mínimo? Pues nos dice el cálculo, ¿no? Bueno, deriva el rendimiento con respecto a la variable que quiera hallar su máximo o mínimo. Entonces, con respecto a la carga. ¿Y qué haga con eso? Igualelo a cero y despeje ahí la carga. Entonces, cuando nosotros hallamos esta derivada con respecto a C y la despejamos, es decir, coseno de teta sería una constante, nos va a dar lo siguiente: cargabilidad óptima.
es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada ¿de quién? De P sub 0 sobre PCC. Ahí ocurre la cargabilidad óptima. Entonces, ¿de qué depende dónde ocurre la cargabilidad óptima? Depende de la relación entre la potencia vacío y la de corto. ¿Qué pasa? Que los transformadores no siempre operan en alta carga, ¿no? Entonces, cuando usted va y analiza, por ejemplo, el transformador que está en su barrio, ¿no? Entonces, su barrio hay gente y, por ejemplo, no hay mucho movimiento, ¿cierto? No hay ni una tienda por ahí, ¿no? Entonces, hay gente que se levanta tarde y toda esa cuestión, pues resulta que empieza a utilizarse por ahí, ejemplo, 7, 8 de la mañana, y no hay mucha carga y todo el mundo sale a trabajar, y entonces el transformador siempre está a baja carga, ¿sí? La mayoría de tiempo poca carga. Por ahí cuando llega todo el mundo en la noche, entonces prenden luces y tales, y entonces, ¡pum!, hay un pico de carga y carga por ahí unas 2, 3 horas y después empieza a descargarse y se descarga, ¿no? Descargarse en el sentido de que alimenta menos carga, menos consumo, ¿sí? En ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En los transformadores, ¿cierto? No es constante el índice de carga. Depende. Analice, por ejemplo, en su barrio, por ejemplo, si es tierra caliente, entonces cuando encienden aires acondicionados o eso, entonces los perfiles de carga son diferentes dependiendo de la región, dependiendo de la cultura también, ¿no? Dependiendo de la actividad, ¿sí? Si es una zona de rumba y todo eso, pues en la noche está muy cargado, en el día no está cargado, ¿cierto? Si es una zona industrial, pues en la mañana estará más cargado que en la noche, ¿sí? Entonces hay un perfil de carga, ¿sí? Entonces, pues, por ejemplo, aquí en mi casa, donde yo vivo, pues diría que, por ejemplo, si aquí son las 0 horas, las 12 de la noche, y aquí las 24, aquí es un barrio bastante calmado, ¿sí? Entonces, en las noches, las horas de la madrugada, yo diría que estará la carga del alumbrado público, ¿cierto? Por ahí 5 a.m. la gente empieza a levantarse, entonces empieza lo que sería llamado por allá el pico, coloquialmente el pico de la arepa, ¿no? Cuando entonces empiezan a cocinar y a hacer el desayuno y todo eso. Ya después la gente sale, ¿cierto? Se va a sus trabajos, entonces como que hay poca carga. Después llegará el pico del mediodía, la gente retorna, prende televisores, abre nevera, etcétera. Después otra vez aquí, después tendremos un pico a las 6 de la tarde, que es el pico donde enciende el alumbrado público y todo el mundo viendo televisión y por ahí tipo 10 de la noche ya todo el mundo a dormir, ¿no? Y vuelve otra vez. Diría yo, ¿no? Que colocamos por aquí las 24. Diría yo que esto sería como un perfil, ¿no? Esto sería más o menos como las 10 de la noche. Todo el mundo empieza de lo que es el comportamiento, ¿no? Sería la carga de un transformador. Entonces ustedes se ven que hay zonas o espacios, perdón, tiempos en los cuales está bajo de carga y hay donde hay tiempos donde está sobrecargado, ¿sí? O muy cargado. Puede ser que incluso llegue a pasar la carga nominal, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que esta cargabilidad óptima, que depende de peso cero sobre PCC, debería estar en el índice de carga que el transformador va a estar constantemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una aplicación, ¿sí? Por ejemplo, el edificio Simón Bolívar, tiene un transformador que tiene una capacidad casi que los 400 kVA, pero la mayoría de tiempo está bajamente cargado. Por ejemplo, por lo general las mediciones que hemos hecho son de entre 15 y 30 kVA, no pasa de ahí, a mucho 40. Entonces, con respecto a la potencia que tiene, él siempre está por ahí cuando prenden máquinas grandes, que son las de los laboratorios de mecánica, crece un poco y después decae. ¿Sí? Entonces, para ese transformador, ¿qué nos convendría? Nos conviene que el índice de carga óptimo sea un número bajo. ¿Para qué? Para que él presente máximos rendimientos por aquí en esta zona, donde está la mayoría de tiempo. Entonces, si usted tiene un transformador que va a operar casi siempre a plena carga, ¿sí? Una aplicación, ejemplo, industrial que siempre está funcionando y siempre está sobrecargado o cargado a casi plenamente a la plena carga, pues entonces buscaríamos un transformador que tenga una cargabilidad óptima cercana al 100%. Bueno, ese es el contexto de la cargabilidad óptima. ¿Ya? Los transformadores de distribución por lo general tienen ese índice de cargabilidad óptima, por ejemplo, el 30 y el 60%. ¿Por qué? Por lo que le explico, un transformador de distribución en un barrio, ¿cierto? No está siempre a plena carga, ni está siempre completamente descargado. Y por lo general tienden a tener una carga baja, ¿no? Bueno, un buen diseño, ¿no?
que por ahí hay malos diseños o que el transformador se queda acá corto y entonces siempre está sobrecargado y se estalla. Entonces, pues, bueno, ya para ir terminando esto, la clase de hoy, bueno, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuál es la cargabilidad óptima? ¿Cierto? ¿Cuál es la potencia de máximo rendimiento y rendimiento máximo? Entonces, ¿cuándo se presenta el rendimiento máximo? Cuando la cargabilidad es óptima. ¿Y cuándo la cargabilidad es óptima? Cuando corresponde con la relación entre la potencia de vacío y la potencia de cortocircuito entre raíces. Entonces, ¿cuánto vale la potencia de vacío? Entonces, miremoslo por aquí. La potencia de vacío, bueno, no tengo necesidad de irme atrás, aquí está. La potencia de vacío, 5 kilowatts, y la potencia de corto, 6 kilowatts. Entonces, por aquí, 5 kilowatts dividido entre 6 kilowatts, y eso me da cuál es la cargabilidad óptima. ¿Cuánto es ese cociente? Raíz de 5 sextos. 0.912. Entonces, esta cargabilidad óptima de este transformador es una cargabilidad alta, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a presentar los máximos rendimientos? Cuando esté cerca del 90% de la carga, 91.2. Pero la pregunta es, potencia aparente de máximo rendimiento. Es decir, ¿cuándo está en el rendimiento máximo? Bueno, algo muy sencillo. ¿Cuál es la potencia que sale del transformador? La cargabilidad que tenga por la potencia nominal, aproximadamente. 0.912 por los 100 kVA. ¿Cuánto sería? 91,2 kVA. ¿Listo? Esa sería la potencia de máximo rendimiento. ¿Listo? La potencia de máximo rendimiento. Y rendimiento máximo del transformador. Entonces, ¿cómo calculamos el rendimiento máximo? Entonces, rendimiento aquí es igual a cargabilidad óptima, ¿cierto? Por la potencia nominal, ¿cierto? Por el factor de potencia, sobre, ¿por qué cargabilidad óptima? Porque es el máximo rendimiento que se va a presentar. Cargabilidad óptima, potencia nominal, factor de potencia, más cargabilidad óptima al cuadrado por PCC, más P sub 0. Esa sería la formulita del máximo rendimiento. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, ¿cuál es el factor de potencia? Me dice que el factor de potencia es unidad. No, esa es la pregunta del ejercicio. A ver, ¿dónde está? Potencia. Potencia aparente máximo rendimiento, ya la tenemos. Y rendimiento máximo del transformador para un factor de potencia unidad. Entonces aquí esto sería 1. ¿Y cuánto vale cargabilidad óptima por potencia nominal? 91.2. Entonces, ¿cuánto nos da? 91. Esta operación aquí, 91.2 sobre 91.2. Ojo que lo tengo en kilo, ¿no? Eso está en kilo. Eso está en kilowatts. Oh, profe, ¿por qué kilowatts? Porque esto es una fórmula de potencia. Sn por coseno de teta, que es watts, ¿cierto? Y el rendimiento, las pérdidas siempre están en watts, ¿no? Más cargabilidad óptima, ¿cuánto nos dio? 0.912 al cuadrado por PCC, pérdidas de corto. ¿Cuánto eran las pérdidas de corto? 6 trifásica, 2 en monofásica, kilowatts. Entonces, ¿cuál utilizo? Como estoy trabajando aquí con toda la potencia del trafo, estoy en trifásica. Entonces, ¿qué coloco aquí? 6 kilowatts. Más la pérdida de vacío, 5 kilowatts. ¿Y trabajé en qué? En trifásico. Trabajé ese ejercicio. Entonces, por 100. Entonces, hagamos ese cálculo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Trabajamos en kilo. Entonces, 91.2, ¿cierto? Dividido entre quién? Entre 91.2 más 0.912 al cuadrado por 6, ¿cierto? Más 5. Entonces, 90.12, multiplicándolo por 100, 90.12%. Y ese sería el rendimiento máximo, ¿ya? El rendimiento máximo de ese transformador. ¿Listo? Bien, ¿qué nos queda? Dice, se desea ampliar la instalación para alimentar una carga trifásica, por lo que se acopla un transformador en paralelo. Entonces vamos para otro temita, que es la conexión de transformadores en paralelo. Pero ese vamos a dejarlo para la siguiente clase, que será el día martes. Les recuerdo, muchachos, que estamos en este contexto de CS, que hay algunos estudiantes que no están asistiendo porque están comprometidos con el cese de actividades, ustedes están asistiendo. ¿Qué estamos haciendo acá? Aprovechando el tiempo para dar unas clases,
¿cierto? Para cuando pues las personas que no puedan asistir, pues pueden despuesito ver los videos o estos días o cuando retomemos. ¿Qué hace falta? Pues nos dieron por ahí la directriz es que cuadremos sin consenso cuándo va a ser el parcial. Entonces la idea es que nos conectemos todos para decidir el parcial, pero pues obviamente no, ¿no? Solo hay 10 personas conectadas. Entonces, por favor, dígales a los demás estudiantes que, pues, que pueden encontrar esta clase para que cuando tengan pues, disponibilidad y tiempo, pues vayan adelantando un poco, ¿no? ¿Qué hicimos? Ejercicios, ¿no? Por ahí algunos de ustedes me comentaron que querían ir haciendo ejercicios. Entonces, vamos haciendo ejercicios y vamos explicando el tema, ¿sí? Fíjense que ahí hablamos de qué era la prueba de corto, de qué es el rendimiento. Entonces vamos explicando y de una vez vamos aplicando, ¿vale? Por aquí me están escribiendo en el chat. No, lista no hay, ¿no? Recuerda que estamos en este contexto de flexibilidad por el cese de actividad, ¿sí? Bien, muchachos, no sé si alguien tiene alguna inquietud. ¿Todo claro? Bueno, muchachos, entonces siendo así, trataré de subir la clase de hoy para que pues, la tengan ahí disponible. El canal de YouTube. La hice por aquí, por Zoom, porque pues por Teams como que se traba mucho. Me dijeron algunos estudiantes que se pierden, que no se actualiza la pantalla, etc. Muchachos, que acaben de tener un excelente fin de semana. Nos hablamos el día martes. No se les olvide comentarle a sus compañeros pues, que tienen ahí o van a tener la disponibilidad de la clase, los videos de YouTube para que se puedan ir adelantando cuando tengan un tiempo.